corazón a través de escuchar la palabra del Señor. Y tocaba mi corazón porque a veces como que tal vez nos acostumbramos a un estilo de vida, nos acostumbramos a una manera de seguir practicando lo que diariamente hacemos. Y cuando tal vez viene la palabra a nuestra vida, viene el consejo, viene incluso el llamado de parte del Señor a través de su palabra, a través de un hermano, de una hermana, muchas de las veces cerramos nuestro oído para no recibir aquella palabra y no permitirle a Dios que en nosotros haya fruto, que en nosotros haya cambio, porque estamos tan acostumbrados a vivir de esa manera que cuando viene el Señor y nos redarguye, muchas veces nosotros no le permitimos que Él obre. Entonces, en estos días escuchaba una palabra y captó mi corazón, y yo le puse por nombre a este pensamiento de la palabra fructíferos en Cristo. Fructíferos en Cristo. Porque el Señor nos ha llamado a eso, a que llevemos fruto. Y mucho fruto, dice su palabra. Amén. Porque cuando no se está dando fruto, hermano, puede haber una sequía, una sequedad, y ya no hay vida. Ya no hay vida cuando no se está dando fruto. Entonces, hermano, mire que la palabra del Señor nos dice ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8, lee de esta manera: por esta razón también, obrando con toda diligencia. Escúchame y sígame, ¿verdad? Porque esta palabra es muy preciosa y quisiera que entráramos en ella y que la atesoráramos en nuestro corazón para que nosotros la apliquemos a nuestra vida. Y también así nosotros podemos ser o seamos esos, voy a decirlo así de esta manera, esos árboles que den mucho fruto, esas vidas que den mucho fruto. Y de esta manera, como yo pienso que lo podemos hacer, es compartiendo la palabra con otros. Dice la palabra ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5: por esta razón también, obrando con toda diligencia. O esto no es, o sea, como ahí despacito me la voy a llevar tranquilo. No. Esto es poniéndole diligencia. La palabra diligencia es vamos a darle, vamos a hacerlo, necesitamos, amén, porque es algo a lo cual va a ser de bendición a nuestra vida. Y dice, añadir a vuestra fe. ¿Quién tiene fe acá? Amén. Si no fuera por la misericordia del Señor y la fe, nosotros no estuviéramos en este lugar. Amén. Pero el Señor ha puesto una medida de fe en cada uno de nosotros. Pero miren lo que dice la palabra, dice, a vuestra fe virtud. O sea, añadirle a la fe virtud. A la virtud conocimiento. Oiga eso. Al conocimiento dominio propio. ¿Por qué? Porque el conocimiento puede envanecer. Porque el conocimiento puede llegar a perder a una persona si no tiene los pies en la tierra, si no comprende que aquel que te da una revelación, que aquel que te ha dado el conocimiento es el Dios Todopoderoso. Amén. Porque el corazón del ser humano es cambiante, es cambiante. Pero por eso la palabra nos dice en esta tarde que nosotros vayamos añadiendo, como hemos venido aprendiendo, que nosotros tenemos que ir evolucionando en el conocimiento del Señor. Tenemos que ir evolucionando. Nosotros no tenemos que estancarnos. La semana pasada nos hablaban del sacerdocio, y acuérdense que aquel sacerdote que tenía un defecto no podía ejercer, no podía servir. Hermano, pero nosotros ahora tenemos la gran bondad, la gran misericordia del Señor, que estamos bajo la gracia. Amén. Y aquí todo aquel que se disponga delante del Señor puede ser usado de parte del Señor. Amén. Claro, hay diferentes niveles, pero en el nivel que el Señor nos permita servir, gocémonos. Entonces tenemos que ir nosotros evolucionando, añadiendo al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, a la fraternidad amor.
Pero oiga esta palabra fue la que impactó mi corazón. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, oiga bien, no tienen que estar ahí como poquito, no, dormidos, no, tienen que ir en abundancia. Tenemos que ponerle diligencia para que estas cosas vayan en abundancia en nuestra vida. Dice, porque mire, esto es lo que impactó mi corazón. Cuando estas cosas, al estar en vosotros, estas cosas abundando, no os dejarán ociosos. Aleluya. Oiga, pero esta es la palabra que impactó mi corazón. Ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la esterilidad va a hacer que en nosotros no haya fruto. La esterilidad va a hacer que nosotros nos acomodemos a un estilo de vida el cual pensemos que es correcto. Platicaba esta tarde en el trabajo con un compañero y me decía que él asistía a algunas iglesias acá y que pues se vivía de la manera que se quería. No había una doctrina, no había un entendimiento, no había un conocimiento. Pero este es el llamado para nosotros, Iglesia del Señor, que nosotros no estemos ociosos en cosas que no nos edifican, en cosas que no nos van a llevar a alcanzar un conocimiento, porque estas cosas lo que van a hacer en nosotros es traernos esterilidad. Hermano, y miren lo que dice la palabra del Señor, hablando de una familia, que dice la palabra que cada año subían al lugar donde el Señor había declarado que se iba a adorar. Esta era la familia de Elcana, del hermano Elcana. Y dice la palabra que él tenía 2 esposas. Ahí en 1 Samuel capítulo 1, del 1 en adelante. Y dice la palabra que él tenía 2 esposas. Una llamada Ana, que el significado del nombre Ana es llena de gracia. Oiga eso. ¿Quién es la llena de gracia? Le preguntaba yo a mi esposa. Y llegaba a nuestro corazón el entendimiento que la llena de gracia es la iglesia. Porque nosotros estamos bajo la gracia. Amén. Entonces, llena de gracia es la iglesia. Pero también estaba una hembra llamada Penina, que era la otra esposa de este varón llamado Elcana. Y dice la palabra ahí, cuando usted lee en 1 Samuel, dice que el Señor le había dado hijos y hijas a Elcana con Penina. Pero a Ana el Señor no le había permitido tener hijos. Y dice el versículo 6 que Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor le había hecho estéril. ¿Sí escuchó bien ahí? ¿Quién le había hecho estéril? El Señor. El Señor. ¿Por qué, iglesia? Porque nosotros tenemos que llegar, como les decía la palabra anteriormente, que nosotros vayamos añadiendo al conocimiento dominio propio, que nosotros vayamos añadiendo conocimiento a nuestra vida, sabiendo que si nosotros hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, nosotros estamos en la voluntad del Señor. Nosotros estamos en la voluntad de nuestro Dios. Y que todo lo que pueda venir a nuestra vida, estando nosotros y esforzándonos a vivir una vida conforme al agrado del Señor, todo lo que venga a nuestra vida, el Señor tiene el control de las cosas. Entonces, aquí el Señor había hecho estéril a esta hembra. Pero mire, por causa de la esterilidad, Penina, su rival, la atormentaba. Esto tocaba mi corazón porque cuando hay esterilidad en la vida de una persona, según la palabra, vienen causas que nos pudieran llevar a no tener un crecimiento, a no tener un avance, a que en nuestra vida haya duda. Y es normal que en nosotros como hijos de Dios venga la duda. Pero al mismo tiempo tenemos la ayuda del Espíritu Santo y su palabra que hace que aquella duda conforme el poder y el mover del Señor desaparezca. Y el Señor vuelve a fortalecernos para nosotros seguir adelante. Pero mire, la palabra aquí dice que por causa de la esterilidad de Ana, Penina la atormentaba. Esto viene a mi mente que lo que puede traer la esterilidad a la vida de un cristiano, a la vida de un creyente. Porque
avanzando un poquito, miren lo que dice los comentarios o los diccionarios. Dice, la esterilidad, tanto masculina como femenina, puede tener consecuencias significativas. Y miren las consecuencias. A nivel personal, emocional y social. En las parejas, puede generar estrés, ansiedad, depresión y problemas de relación. Además, puede llevar al aislamiento social, a la estigmatización. Esto era lo que hacía Penina, miren. O sea, había puesto un estigma en la vida de Ana porque no podía tener hijos. Entonces dice que la atormentaba, se burlaba de ella. Lara, yo tengo 6 y tú no tienes nada. Entonces le ponía un estigma, le había puesto un estigma a Ana. Y esto es lo que hace, según los diccionarios, la esterilidad. Una estigmatización y a la dificultad de tomar decisiones sobre el futuro reproductivo. O sea, cuando una persona se priva de estas cosas, podemos decir que pudiera ser que no ha entendido la palabra. Porque la palabra nos enseña que Él dice que creó al varón y a la hembra. Y luego dice la palabra para que fructifiquen, para que den fruto. Para que den fruto. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Todas estas cosas, si nosotros las analizamos espiritualmente, el enemigo también va obrando o ha obrado para que lo que ha sido establecido por la palabra del Señor vaya siendo de cierta manera estorbado, para que el ser humano no tenga el deseo de fructificar. Leía yo, hermanos, que desde el 2023 para acá, la tasa de natalidad ha bajado de una manera tremenda. Platicaba yo con unos hermanos en esta mañana y yo les decía que hubo un periodo de tiempo, desde el año 2000 hasta como por el año 20, que la humanidad creció en 20 años, en un porcentaje de unos 20, 22 años, lo que crecía en 2000 años. Creció la humanidad. Pero cuando vamos ahora a buscar la información, la tasa de natalidad ha disminuido tremendamente. Si nosotros le ponemos atención a eso y lo aplicamos en un trasfondo espiritual, nosotros tenemos que ver todo lo que el enemigo está trabajando para que el hombre sea privado de formar una familia, para que los jóvenes no quieran formar familia. Hoy en día es normal que la juventud esté ociosa en cosas que no edifican. Hoy en día es normal que la juventud no busque el conocimiento del Señor, sino que se ampare o que permanezca en lo que el mundo ofrece, en lo que las masas ponen como algo nuevo. Ve que hoy en día todo está cambiando. Cada año sale un iPhone nuevo, cada año sale un teléfono nuevo, para poner un ejemplo. Y entonces la juventud está, quiero el nuevo que va a salir, quiero el FIFA 27, quiero el nuevo videogame, el nuevo videojuego que está saliendo, yo lo quiero. Entonces, ¿qué puede caer en eso, en la juventud? En ociosidad. Porque en vez de tener un tiempo de oración, en vez de tener un tiempo de estudio de la palabra, invierten más tiempo en la ociosidad, y entonces esto por consecuencia va a traer la esterilidad. Porque aquella juventud, aquellas generaciones que no busquen del Señor, no van a tener un conocimiento, y si no tienen un conocimiento, no van a tener un crecimiento, y en ellos no habrá fruto. Entonces, iglesia, este es un llamado para nosotros, que si pudiera haber en nosotros algún vestigio de esterilidad, el Señor quiere en este día quitarlo de nosotros.
El Señor quiere que a través de la palabra nosotros vayamos comprendiendo que en nosotros no debe de haber esterilidad que no nos deje crecer, que no nos deje avanzar. Miren lo que dice el diccionario Strong de la palabra esterilidad, la palabra G175, que trae por nombre acarpos. Y el significado es como partícula negativa, dice, el significado es estéril, vacío. ¿Qué se espera de una persona vacía? Nada, no hay nada. Mire, o figurativamente, sin fruto, infructuosa. O sea, esa persona cada vez prácticamente va a ir en deterioro, prácticamente, digamos, va a ir para atrás, porque no hay fruto en ella, no hay fruto en él. Y esto llamaba mi vida, tocaba mi corazón. Como les decía al principio, yo que nosotros podemos tener aún hasta pensamientos patológicos de pensar que actitudes dentro de nosotros, que como estamos tan acostumbrados a practicarlas, cuando viene el consejo de la palabra, cuando viene a veces cuando la esposa dice, mira, eso no se mira bien. O el esposo le dice a la esposa, mira, eso está incorrecto. Pero nosotros no damos lugar, no ponemos el oído, porque estamos acostumbrados a practicar a ellos que hemos llegado a pensar que es lo correcto. Y eso pudiera traer a nuestra vida esterilidad. Porque no está obrando el Espíritu Santo el fruto que Él quiere dar en nosotros. Dice la palabra ahí, Génesis 16:1, Saraí, según la Biblia del Oso, dice, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Atendió Abraham el ruego de Saraí. ¿Qué vemos ahí, iglesia? ¿Qué podemos ver ahí? Desde el punto de vista de Sara, bloqueada, estaba estéril por causa de su cuerpo que no producía vida en ella. Ella estaba un poco frustrada, estaba estéril, no encontraba un camino, a pesar de que yo creo que ya sabía que de ella iba a salir un descendiente, pero en ese momento ¡pam!, se laqueó, se quedó estéril mentalmente. Correcto, ahí está. Ya Dios había dado una palabra, ya Dios había dado la profecía, que de ellos iba a venir un hijo, amén, y que iba a ser multitudes. Pero se da cuenta, esto cuando nosotros lo aplicamos a la palabra, nosotros tenemos la palabra. Tenemos el consejo de la palabra. Es lo que decía Pedro, lo que comenzamos a leer. Dice, va a nuestra fe añadirle virtud. Y así sucesivamente. Estaba la palabra, el Señor ya había profetizado la palabra a Abraham. Pero mire cómo dice el hermano, que se puede bloquear lo que Dios ha dicho o lo que Dios demanda para con nosotros por causa de no ponerle oído, de no atender a la palabra. Saraí, una mujer, ¿verdad?, que, como decía el hermano, se bloqueó prácticamente. Bloqueó su mente para olvidar lo que Dios había declarado. Para olvidar la palabra que Dios había dado a su esposo y a ella también. Entonces, hermano, como yo les decía, esto sucede en la vida del ser humano. Sucede en la vida del creyente. Que pudiera tener o haber indicios de esterilidad. Y esto es el llamado para nosotros hoy, iglesia. Este es el llamado para nosotros hoy, que nosotros no demos lugar a la esterilidad, que todo aquello que pudiera estar estorbando para nosotros alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, el Señor lo desarraigue. Toda esterilidad, hermano, porque hay bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hay bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Pero si nosotros como Sara bloqueamos, olvidamos la palabra que Dios ha dicho, esto
va a traer tropiezo. Y nosotros lo vemos a través de la palabra, las consecuencias, ¿verdad? Que trajo esta decisión que tomó Sara. Esto es profundo, no vamos a indagar tanto en ello, pero acuérdese, ¿verdad?, que estamos en un discipulado, así que si usted tiene un comentario, una pregunta, levante su mano. Amén. Miren las consecuencias de la esterilidad. Dice la palabra ahí en Génesis 31. Al ver Raquel que no daba hijos a Jacob, miren lo que tuvo envidia de su hermana. Y dijo a Jacob, dame hijos, si no me muero. ¿Se da cuenta? Miren lo que puede traer la esterilidad a la vida de una persona. Estos son frutos de la carne. Envidia es un fruto de la carne. Y mire, cuando se abren puertas a los frutos de la carne, puede entrar un espíritu de muerte. Puede entrar un espíritu de muerte que si nosotros indagamos, y yo hacía esta pregunta al apóstol Germán, y porque la vida de Raquel, ella era amada, pero en su accionar no iba acorde a veces de las bendiciones que a veces Dios ponía a su vida. Y por su accionar, fíjense que sí afectó la vida de ella y por eso ella de cierta manera muere pronto. Muere pronto. Porque acuérdese, ¿verdad?, que ella muere al tener su último hijo, si no estoy mal. Amén. Entonces, pero miren las consecuencias de la esterilidad. Dice que hubo en su corazón envidia de su hermana. La envidia, hermano, es un fruto de la carne, y cuando nosotros, como le decía yo, damos más lugar a las cosas de la carne, a los deseos de la carne, que a lo que la palabra nos instruye, hermano, no va a haber crecimiento en nosotros. No va a haber frutos dignos de arrepentimiento en nosotros. Nosotros tenemos que ir alcanzando esa evolución, de nosotros presentarnos delante del Señor aquel día y el Señor diga, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque hubo un esfuerzo, porque, hermano, había ese temor dentro de nosotros que la palabra de Dios es viva, que es lo que el Señor nos demanda, que Él es un Dios santo y Él demanda santidad para su pueblo. Entonces, cuando se da lugar a la carne, hermano, sabemos lo que la palabra nos instruye, ¿verdad? Lo que se siembra para la carne trae muerte. Muerte. Es lo que vemos aquí en la vida de Raquel. Mire, y lo que pasa es que interponía prácticamente lo que ella estaba viviendo, le echaba culpa a su esposo. Dame hijos, le decía. Pero mire lo que le dice el esposo. Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? ¿Qué podemos ver ahí, hermano? Que también al igual que Ana, Dios no le había, o sea, Dios había cerrado la matriz de Raquel. O sea, la esterilidad de ellas era Dios trabajando en ella, o no sé cómo se le puede decir la palabra, no es trabajando en ellas, sino Dios había puesto la esterilidad en ellas. Tenía un comentario acerca de me fui con los niños, perdón, pero me quedé aquí un poquito pensante en lo que tú hablabas de la esterilidad, ¿verdad? De uno. Hay esterilidad por causa de que nosotros no queremos avanzar o queremos quedarnos estancados, y hay una esterilidad de que el Dios ya al ver, me imagino yo, no sé si estoy bien, corríjanme o ayúdenme, al ver Dios que uno no quiere, entonces dice, como que Dios dice, ya no voy a hacer nada por él porque él no quiere. Es como cuando le dijo a un, no sé si fue al profeta, a cuál de los profetas fue que le dijo, no, ya ni ores por él, porque, o sea, Dios ya no iba a hacer nada ni aunque él orara. Hay una palabra que así lo dice, a Juan creo que era, que le dijo, ya ni ores, ni sigas orando
O sea, que hay cosas que Dios las pone y hay esterilidades de que uno, porque no quiere avanzar, entonces se Amén. queda en una esterilidad. Amén. Pudiera venir a nuestra vida. Amén, hermano. Está muy bien, muy excelente el punto que usted pone, que a veces Dios pone, ¿verdad? Pero basado en la enseñanza que nos estás dando y el versículo que tenemos ahí enfrente, mira, dice, al ver aquel que no daba hijos a Jacob, la pregunta, pero aquí es donde viene la esterilidad a nosotros, tanto a las damas como a nosotros. Y tuvo envidia. Esa palabra de tuvo envidia cae tanto en la dama como en nosotros los hombres. Porque la envidia es un medio que utiliza el adversario, el enemigo, para obstaculizar algo que nosotros lo podemos hacer. Eso me trae a mí una esterilidad en mí. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que lo estamos viviendo instantáneamente ahorita nosotros. Migración, deportación y deportación. Y al escuchar las noticias, al ver a las personas que hablan, que dicen migración, hasta uno se siente así como, me va a tocar a mí, me va a deportar. No. Entonces, cuando yo comienzo a pensar que también me van a perseguir y me van a agarrar, yo mismo le estoy abriendo la puerta al enemigo o a migración que venga y me agarre. ¿Qué pasó en ella? Y hubo envidia. Envidia es un medio de ¿cómo es? Esterilidad. Esterilidad, porque es lo contrario de lo que yo soy como hijo de Dios. Entonces, venga lo que digan, que esté migración ahí, que esté aquí, que venga enfermedad, que no hay trabajo. Yo debo estar calmado, tranquilo, confiando en la palabra, porque Dios dice que Él es el que me va a bendecir. Pero cuando entra esa palabra, envidia, enojo, duda, etcétera, etcétera, de lo que usted quiera, pum, automáticamente se Esteriliza. o se esteriliza. Se vuelve estéril. Se vuelve estéril. Uh-huh. Entonces, no es que el enemigo me mandó esto, no. Yo soy el que hago que me esterilice yo mismo. Me vuelve estéril. Por pensar. Entonces, el cuidado es que nosotros debemos reconocer cualquier situación que venga, cualquier miedo, cualquier duda en mi mente, ¿qué está pasando? No tiene que pensar eso. Dios está conmigo y eso no me va a afectar. Amén. Dice la palabra que pase lo que pase es para bien. Al manejar eso en nosotros, todo va a obrar para bien. Amén. Pero eso hay que tener que reconocerlo, porque si yo no lo reconozco, puede ser que la hermana esté pasando una situación a veces, mire eso y otro. No, yo debo ser consciente. ¿Qué puertas abro? ¿Qué puertas estoy dejando que el enemigo entre a mí? Yo debo estar consciente, hermano, reconocer. A veces, Carlitos, a veces uno mismo con su boca dice cosas que no tiene que decir por falta de conocimiento. Y ese es un portal que uno mismo le dice al enemigo, ven pues, pasa adelante conmigo. Y ese esteriliza, no vuelve estéril. Amén, hermano. Mire, esto es poderoso, es tremendo. El poder nosotros pensar o darle lugar, como decía el hermano, en nuestro corazón o en nuestra mente, cosas que nosotros deberíamos primeramente, como decía al principio, leíamos la palabra al principio, que nosotros debemos de ir en un crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de las promesas que hay para su pueblo, de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, del crecimiento que nosotros deberíamos de alcanzar, no solamente en una área, sino que en diferentes áreas específicas, porque eso nos va a ayudar a nosotros a tener un mejor acervo cultural, nos va a llevar a tener un mejor conocimiento en diferentes ramas que van a ser de edificación para nuestra vida, pero mayormente en el conocimiento del Hijo de Dios. Porque claro, cuando nosotros tenemos un conocimiento en el Hijo de Dios, nosotros vamos a confiar más en la palabra del Señor que en lo que pudiera estar sucediendo a nuestro alrededor. Amén. Raquel miraba a su alrededor, miraba a su hermana que tenía hijos, ¿verdad? Y ella pues no lo hacía. Igual que como Sara, mi hermano, porque
Cuando hay esterilidad, se abre puerta, dijo el hermano, decía el hermano, se abre puerta a cosas que no edifican, a cosas de la carne. A ella le pasó igual. Le dio a su criada a su esposo. Y fíjense de que el hijo que tiene Bila es llamado Dan. Dan dice que el significado de su nombre es serpiente junto al camino. Entonces, hermano, hay consecuencias. Hay consecuencias por causa de la esterilidad. Sí. Hay consecuencias que pudieran, como veníamos diciendo, venimos aprendiendo, estorbarnos para nosotros tener un crecimiento, para nosotros permitirle al Señor que obre en nuestro carácter, que obre en nuestra manera de pensar, que obre en nuestra manera de hablar, que no haya esterilidad en nuestra manera de hablar, que no haya esterilidad en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de creerle a Dios, porque nosotros tenemos que creerle a ese Dios todopoderoso, y eso yo lo voy a aplicar para esta congregación. Amén. Que Dios tiene cosas grandes para esta congregación. Amén. Dios tiene cosas grandes para esta congregación. Así que nosotros creámosle al Señor. Ore por los hermanos que están tocando el teclado, por el hermano que toque la guitarra, por el hermano que toque la batería, por los hermanos que sirven. Órele al Señor por ellos, para que el Señor nos vaya capacitando, para que el Señor vaya derramando de su unción en cada uno de nosotros, y así nosotros vayamos viendo la gloria de Dios en este lugar. Amén. Miren lo que dice la palabra ahí en Mateo 21:19. Esto es nuestro Señor Jesucristo, dice que pasó varias veces por este lugar. Pero en esta ocasión dice la palabra ahí en Mateo 21:19. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Entonces, ¿qué podemos entresacar de aquí? Cuando hay esterilidad, va a venir una sequedad, va a venir una sequía a nuestro corazón, a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque no hay fruto, no hay fruto. Hablamos anteriormente, y al no haber fruto, no hay, hermano, no hay gozo, no hay placer, no hay alegría, no hay, hermano, las bendiciones del Señor. Por eso el Señor dijo: aquel que no dé mucho fruto, dice que va a ser cortado. Más adelante lo vamos a ver, pero mire, esta palabra es poderosa, hermano. El Señor pasaba por este lugar varias veces. Así puede ser la vida del cristiano. Pudiera ser parte de una congregación, pudiera estar congregándose, pero tal vez no pudiera estar dándole lugar al Espíritu Santo. No pudiera estar dándole lugar a la palabra que obra en nuestra vida. Entonces lo que puede estar habiendo ahí es una sequedad, una sequía espiritual. Hermano, el Señor nos llama a que nosotros indaguemos y nos miremos introspectivamente a qué nosotros le estamos dando lugar que nos pueda estar llevando a una esterilidad. Ese es el llamado de parte del Señor para nosotros hoy en día. Que indaguemos las diferentes áreas de nuestra vida, que indaguemos lo que nosotros estamos practicando, que indaguemos lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos escuchando, el accionar que hay en nuestra vida, para que nosotros nos demos cuenta si hay esterilidad, si hay un estorbo en el crecimiento de su palabra. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque, mi hermano, las bendiciones que el Señor conoce nuestras condiciones. Y el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Esto creámoslo, iglesia. El Señor tiene planes para esta iglesia. Miren lo que dice la palabra en el capítulo 17, del libro de Génesis, versículo 15. Entonces Dios dijo a Abraham, miren, cuando Dios tiene planes con una persona, cuando Dios tiene planes con nosotros, y Dios tiene planes con esta congregación, yo lo creo. Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara. Sara será su nombre. ¿Por qué? Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Madre de naciones. O sea, Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Dios ha dado dones a cada uno de nosotros. Y esos dones, hermanos, es para que nosotros los usemos para la gloria y honra del Señor. Así era en
en esta circunstancia en la vida de Abraham. El Señor lo llamó, le dio esposa. Y aunque pasaron por ese momento, por ese tiempo que tal vez ella era estéril, esta es la palabra que el Señor había declarado para la vida de Abraham y de Sara. Que aunque en ella había esterilidad, Dios iba a transformar eso. Dios iba a cambiar eso. Y ya no la iban a llamar más Sarai. Ya no la iban a cambiar más Sarai, a llamar más Sarai, perdón, sino que ahora le iban a llamar Sara. Madre de multitudes, madre de naciones. Y nosotros tenemos que creer esto para nuestra vida, hermano. Que el Señor tiene propósito con cada uno de nosotros. Que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere bendecir esta congregación. Amén, amén. Porque mire la promesa del Señor para su pueblo. Mire lo que dice Deuteronomio 7:14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado. Mire la bendición del Señor. ¿Cuánto la reciben? Yo recibo la bendición del Señor. Amén. Fuera la esterilidad. Fuera la esterilidad en el nombre de Jesús. Porque estas son las promesas del Señor para su pueblo. Que el Señor tiene planes de bien para nosotros. El Señor tiene planes de bien para esta congregación. Y yo estoy creyéndolo. Amén. Yo estoy creyéndolo. Y también quiero que usted lo ponga esto en su corazón. Que aunque ahorita, amén, ¿verdad? Somos los que somos, el Señor traerá las almas. Y el Señor también nos llevará a ellas para que nosotros les compartamos el Evangelio. Amén, amén. Porque mire, hermano, mire la bendición que tenemos, hermano. No habrá, hermano, el Señor, no habrá esterilidad en el pueblo del Señor. No habrá. Para todo, hermano, y esto aplíquelo para todo, en cualquier área, económica, mire, en el hogar, en familiar, en el conocimiento, en su, ¿cómo es la palabra? En su intelecto, todo, o sea, no hay esterilidad, hermano. A veces nosotros podemos privarnos porque tal vez somos de un X país, porque culturalmente podemos privarnos y eso pudiera ser una esterilidad. Eso es una esterilidad. Amén. Pudiera ser una esterilidad. Entonces, hermano, no nos privemos nosotros. Yo a veces lo que le digo a mi familia, no, vayamos adelante, hay que aprender. A veces, pues no lo sabemos todo, pero hay que ir aprendiendo, hay que ir sabiendo algo, hay que ir hacia adelante, amén, practicando algo. Hermano, porque no debe de haber esterilidad. Nosotros, dice la palabra, que nosotros tenemos que llevar fruto y esta es la bendición del Señor para nosotros, que somos bendecidos. Somos bendecidos, dice, más que todos los pueblos. Amén. Amén. Esta bendición era para el pueblo de Israel, pero también es sobre nosotros, por cuanto somos, amén, descendencia por la fe de Abraham. Amén. El padre de la fe. Aleluya. Y no tiene que haber en esta congregación esterilidad. Todo lo que el Señor nos llame a hacer, hermano, vamos a darle. Vamos a darle en el nombre de Jesús. Amén. Para hacer de bendición para este pueblo. Alaba al Señor, iglesia. Gloria sea al Señor. Amén. Porque el Señor quiere usarte. El Señor quiere usarte para que seas de bendición donde quiera que te muevas. Ahí en tu familia, ahí en el trabajo, ahí en tu escuela, donde quiera que te mueves, Dios quiere usarte. ¿Varón? Carlitos, y mira eso tan, ¿cómo se dice? Esculpido que quedó en la palabra. Es algo que a veces nosotros mismos, Carlitos, por falta, ahora voy a lo que tú dijiste al principio, a la segunda de Pedro, por falta de conocimiento, por falta de voluntad a veces de hacer las cosas, caemos y no vemos esa palabra que está abierta para nosotros. Amén. Porque la falta de conocimiento me hace a mí también estar estéril por muchas razones. Entonces lo que debemos hacer nosotros es, si estamos con nuestro hermano que es de El Salvador, que es de México, o es de Argentina o de Costa Rica, recordemos esto, son diferentes culturas. Ellos pueden decir una palabra que para nosotros es ofensivo, pero para ellos no. Entonces, que esa palabra no me esterilice mi pensamiento hacia esa persona, sino ser libres, respetar y vivir feliz siempre. Porque recordemos eso, somos y vamos a ser más bendecidos que todos los pueblos que están alrededor nuestro. Aleluya. Amén. Y a veces humanamente nosotros, por falta, como se decía al principio, de
de no tener sabiduría o de no buscar, porque la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, ¿verdad?, que buscad la sabiduría. Amén. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, no habrá varón ni hembra estéril, pero ¿dónde hemos visto un hombre tener hijos? ¿Verdad? Entonces Dios prácticamente aquí no está hablando de una esterilidad de dar a luz hijos literales, sino está hablando de esterilidad en muchas otras áreas. O sea, porque aquí lo está hablando de una esterilidad de varonil, lo dice claro, varón y hembra. O sea, sabemos a lo natural y sin tanta ciencia que solo la mujer puede dar a luz hijos, pero un varón, ¿cómo? Pero prácticamente no está hablando de hijos literales, sino de algo más, y eso es lo que nosotros debemos de descubrir. ¿En qué estamos estériles? ¿En qué no estamos dando fruto? Aunque según la ciencia hay esterilidad en el varón también. Hay esterilidad en el Hay en el varón esterilidad. Me impactó a mí, es muy bueno el punto de la hermana. de que ella tiene, porque sí, esto aplica para los dos, ¿verdad? Para el ser humano en general, tanto para el varón como para la hembra, que pudiera tener en su corazón, en el ámbito espiritual, esterilidad. Amén. Pero ¿cómo es? No literalmente, pero biológicamente sí hay esterilidad en el varón. Sí, cuando no puede el varón darle, porque supuestamente, ¿verdad?, si en el hombre no da la esperma, pues la mujer tampoco puede tener hijos. Amén. Ajá, pero es un complemento tanto el varón como la hembra. Amén. Pero mira, hermano, miren las bendiciones cuando nosotros comenzamos a entender esto. Cuando nosotros comenzamos a comprender esto, de que en el pueblo del Señor no debe de haber esterilidad, entonces, mire cómo nosotros podemos ser bendecidos y ser de bendición para echar fuera toda esterilidad. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Miren lo que dice la palabra ahí en Génesis 20:17, según la Nueva Versión Internacional. Entonces Abraham oró a Dios. Y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y su sierva volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres de la casa de Abimelech quedaran estériles. Hay acciones dentro de nosotros, hay acciones dentro del pueblo del Señor, hay acciones dentro del corazón del ser humano que pudieran, como hemos venido aprendiendo, traer la esterilidad. Amén. Pero mire el poder de la oración. Mire el poder de nosotros ser intercesores para ser de bendición a otros y quitar con la ayuda del Dios Todopoderoso a través de la oración la esterilidad del corazón, la esterilidad de la mente, la esterilidad de su manera de hablar, de oír, de escuchar. Amén. Mira, hermano, entonces a través de la oración nosotros podemos ser esos vasos que Dios use para quitar toda esterilidad del medio del pueblo del Señor, incluso de aquellas personas que no conocen del Señor, porque aquella persona que no conoce del Señor, al escuchar la palabra puede dar fruto, y usted al predicar la palabra está quitando aquella esterilidad que como Abimelech, como Dios había puesto en la familia de Abimelech, el enemigo ha puesto en el corazón, en la mente del ser humano, para que se mantenga en un estado de vida lleno de pecado o practicando el pecado. Pero a través del poder de la palabra, cuando yo prediquemos a un amigo, a un joven, a un compañero de trabajo, usted va a ir quitando la esterilidad. Usted va a ir quitando la esterilidad. Usted va a ir dando vida. Usted proclama vida. Usted proclama fruto a través de lo que usted hable con su boca, la palabra del Señor. Porque no vamos a dar vida si andamos en chismes, si andamos criticando, si andamos platicando cosas que no edifican. Eso se puede volver esterilidad en uno que conoce la palabra con un mal comportamiento, con una mala acción. Eso trae esterilidad porque tenemos muchos ejemplos que a otras personas, ¿verdad? Dicen,
no, dice, gracias por invitarme a la iglesia, bla, bla, pero mira, esto también va a la iglesia y mire cómo se comporta. Entonces ya bloqueó la mente del otro por el comportamiento, por hablar mal o por portarse mal. Eso trae esterilidad también. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado hasta en lo más mínimo. Amén. En esos detallitos. Amén, amén. Mi hermano, esto es poderosa. Vaya casita, denle una repasadita ahí, estudie esta palabra porque es de bendición y la seguimos platicando. Ya un cafecito me invita ahí a la casa y lo tomamos y seguimos platicando. Mire, hermano, mire aquí, sigue Génesis 25-21, en la Nueva Versión Internacional. Isaac oró al Señor. ¿Se acuerda quién lo hizo primero? ¿Quién lo hizo primero? ¿Y quién era Abraham? El padre de Isaac. Amén. Mire, hermano, aquí usted quita toda esterilidad, ¿verdad? Como padre, también porque usted está instruyendo lo que estamos platicando ahorita, ¿verdad? A través de lo que usted instruye, a través de lo que usted enseña, usted está matando toda esterilidad. Usted está quitando toda esterilidad de la mente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que también su descendencia va a recibir, amén, frutos del Espíritu, frutos del Señor, las bendiciones del Señor, porque la promesa es que vamos a ser bendecidos. No vamos a ser, somos bendecidos. Somos bendecidos. Y mire, Isaac oró al Señor en favor de su esposa. Esposos, oren por sus esposas. Esposas, oren por sus esposos. Amén. Porque ahí vamos a estar quitando toda esterilidad que no permita que en el matrimonio haya coinonía, haya comunión y fruto. Amén. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Mire, el poder de la oración. El poder de la oración rompe toda esterilidad. El poder de la oración, hermano, nos permite avanzar y por cuestión del tiempo tenemos que avanzar. Miren lo que dice Juan 15:2. Esto es muy importante porque nosotros vamos a ser bendecidos mayormente cuando nosotros permanecemos en la palabra, permanecemos en lo que Dios ha declarado para nosotros, lo que el Señor ha declarado en su palabra. Miren, dice Juan 15:2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. O sea, nosotros vamos a ir siendo moldeados, vamos a ir siendo capacitados, vamos a ir siendo instruidos, vamos a ir siendo enseñados, vamos a ir siendo, pongámosle, doctrinados por la palabra del Señor, para que toda esterilidad, llámese lo que estamos platicando, chismología, crítica, malas cosas, escuchar malas cosas, hablar de una mala manera, comportamiento, como decía el hermano, que no es de bendición, sino que estorba para que aquel que no conoce de Cristo se acerque. Entonces, hermano, nosotros vamos a tener, es necesario, es imperativo que nosotros estemos junto a la vid. Ese versículo que está ahí escrito, si lo analizamos bien, mira cómo dice: toda rama que en mí no da fruto es cortada. Eso es esterilidad. Amén. Eso es esterilidad, porque el hermano que no da fruto, que no trabaje, que no esté enfocado en lo que es la palabra, de instruir, de ayudar, de edificar, de ir a orar, de ir con un enfermo, de ir al hospital, es simplemente está sentado, no está haciendo nada. Aleluya. Y Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Por eso, hermano, hay que activarnos. Hay que activarnos, hermano. Dios quiere que nos activemos. Esta palabra, hermano, Dios la manda con propósito. Con propósito, como decía el hermano, mire, no es para que nosotros vengamos solamente nosotros, sino que nosotros le pongamos también visión a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y en nosotros. Amén. Hay que ponerle fe. Acuérdese, añadirle a la fe virtud. Amén. A la virtud, bueno, después lo vamos a leer. Pero mire, hermano, esto es tremendo también porque aquí hay un requisito, podemos decirlo, que toda rama que en mí no da fruto, va diciendo, y prácticamente, hermano, a veces dije que no es ni el Señor, sino que nosotros mismos vamos separándonos. ¿Por qué? Porque empieza a haber lugar en nuestro corazón y en nuestra mente lo que mirábamos anteriormente: envidia, celos,
insultos, que envidia tenía, ¿verdad? La hermana, ¿verdad? Y luego dan lugar a espíritus. O como decía el hermano, se abren puertas y entran espíritus que, hermano, detienen el crecimiento del cristiano. Pero hermano, el Señor nos va a ir capacitando, nos va a ir preparando para que nosotros demos más fruto. Y es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Mire esto. Porque este es el llamado. Permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Amén. Para que tenga savia, para que tenga, amén, el alimento que Dios manda del cielo. Así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. ¿Se da cuenta? Si no hay palabra en nosotros, si no hay oración en nosotros, si no hay ayuno en nosotros, si no hay vigilia en nosotros, si no hay búsqueda de la palabra, si no hay, hermanos, una mente, digamos, de cierta manera abierta para ir, no para dar lugar a cosas que no nos vayan a edificar, no, sino para ir aprendiendo un conocimiento cada vez mejor de la palabra. Porque hay personas, hermanos, que se estancan a un estilo de vida, se estancan a un evangelio, muchas de las veces, ¿cómo puedes decirlo? Light, o tal vez, que se va, ¿cómo es la palabra cuando nos vamos muy a un lado? A un extremo. Extremistas, o nos vamos muy a un extremo y al otro y no hacemos un balance. Entonces, hermano, la palabra nos llama a que nosotros permanezcamos en el Señor. Porque así, de esa manera, va a venir el conocimiento cada vez más a nosotros. ¿Sí, hermano? Yo no sé, Carlitos, si estoy mal, corrígeme tú. Mira, yo digo, en esto que estamos hablando de estar estéril, yo me pongo por mi familia, por mi esposa, por mis 2 hijos que tengo. Yo digo, si yo estoy estéril en mi casa, voy a contaminar a mi esposa. Claro. Si yo estoy estéril en mi casa, voy a contaminar a mi hija y a mi hijo. Entonces yo debo reconocer en mí y comenzar a Desterilizar. Eso, ¿verdad? Conmigo primero, con mi esposa y con mis hijos, que en el hogar haya amor, que haya fluidez de la palabra, que haya conexión con el Espíritu, que haya aquella cosa que anhela, que gusta la palabra, poder inyectar, yo digo contaminar, pero quizás no es adecuado, yo digo llevar ese fruto que está en mí a aquello que hay afuera, pero debe de comenzar primero en mi hogar. En casa. Si no está en mi hogar, estoy tirando como nomás la palabra sin el efecto donde tiene que fecundar, porque debe de salir de mí. Practicarla primero. Amén. Y fluir después. Amén. Sí, hermano, hay mucho para aprender. Mire, comenzamos con una palabra en la vida de Ana. Amén. Donde esta mujer, al recibir hasta estigmas, hasta recibir actitudes y acciones de Penina, pero ella se acercó al Señor. Ella se acercó a Dios a buscar en oración. Amén. Y el Señor le respondió y le dio un hijo, Samuel. Amén. Aquí es el llamado para nosotros, mire, porque la bendición del Señor es para nosotros. ¿Cuántos la reciben? La bendición del Señor es para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quita toda esterilidad de nuestra vida. Cuando nosotros nos disponemos, como decía el hermano, a practicar la palabra en nuestra vida. Miren lo que dice Salmo 113:9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Esta palabra yo quiero que nosotros la tomemos proféticamente para esta congregación, porque esta congregación va a ser madre de hijos. Amén. Aleluya. Y tenemos que gozarnos en ser de bendición para otra vida. Tenemos que gozarnos en compartir la palabra. Amén. Y el Señor nos hará habitar en familia. En familia, quitando toda esterilidad, todas estas cosas que hemos platicado en esta tarde que nos estorban para crecer, el Señor las quitará. Miren lo que dice en esta versión: a la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Verdaderamente, hermanos, una mujer, cuando no tiene ese regalo, yo he escuchado testimonios que es bastante difícil, es bastante duro. Pero mire, hermano, el Señor quita todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Y hace, amén, de esta congregación una mujer, amén, que da
fruto a muchos hijos, a muchas almas. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. Así que, iglesia, esta palabra es para nosotros. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Esta palabra es para tu vida, es para tu familia, es para nosotros, es para esta congregación. Amén. Ponte de pie y ayúdame a orar.